¿Estás escuchando por el teléfono o la computadora? Estoy actualizando la página a ver si... Acá estoy, Centro Peruano está transmitiendo en vivo hace unos segundos, es lo que me dice esto. Entonces sí, así era. ¿Estamos que en vivo? O sea que estamos, me estás escuchando desde la computadora, por el teléfono, por los auriculares, por el audio de la compu. ¿Sí? Sí, ya estamos en vivo. Miguel, ¿sos tú? ¿Sos tú? ¿Miguel es tu nombre? Sí, Miguel. Bueno, Miguel, te hago una pregunta. ¿Esto nos vemos nosotros o nos está viendo todo el mundo? Ahorita lo están viendo todos. Oh, Estuardo se unió. Acceden a la página y vean el video, lo están viendo. Bueno, mira, yo voy a apagar el teléfono a ver si nos seguimos comunicando. Hola, ¿me oís? Opa, no nos oímos. Ay, por favor, esto es, Ay, qué nervio que tengo. Hola. Hola, Lisa, por si acaso ya está todo bien, te vemos, te escuchamos. Ahora, Pero cuando yo hablo, cuando es perfecto, Miguel. Lo pregunté, ahora te estoy escuchando por el teléfono, pero ¿tú me escuchabas cuando te preguntaba? no, porque, no, sí, ahora ya te veo, te escucho todo bien. Pero si apago el teléfono, ¿también me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, bien, muchas gracias. Así que empiezo, ¿está? Empieza. Gracias, Miguel. Saludos. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todo el mundo. Sepan disculpar estas cosas. A ver, vamos a arreglar la cámara. ¿Está bien ahí? Bueno, tengo que hablar así. Bueno, esto es todo una exigencia para mí bastante importante. Me lo disfruto, pero bueno, no voy a... Bueno, ahí está, así, ahí está, perfecto. Bueno, buenas noches. Acá en Uruguay, en Montevideo, que estoy yo, hace mucho frío, mucho frío, mucho frío. Hay una sensación térmica de 6-7 grados. Y bueno, estamos en invierno. Son las 9:30 de la noche. Sé que para ustedes son 7:30. Y no sé cómo está de temperatura, pero creo que tiene una temperatura bastante mejor que la nuestra. Bueno, mejor, bueno, más cálida por lo menos. A mí me gusta el invierno igual. Bueno, estamos acá reunidos en el Centro Peruano de Psicología Integral, esta vez con una convocatoria que tiene que ver con la ecopsicología aplicada a los grupos. Ecopsicología aplicada a los grupos. En realidad, creo que todos tenemos experiencias de grupos y lo que vamos a tratar de ver en este rato que vamos a estar juntos es el funcionamiento de los grupos y por qué estamos proponiendo hablar de los grupos en el contexto del Centro Peruano de Psicología Integral, en el que se desarrolla la formación desde la perspectiva de la ecopsicología de Kottuner. Ustedes saben que es una formación que se viene desarrollando desde el año pasado
Y una de las características es justamente el trabajo en grupos. El trabajo en grupos muchas veces puede darse en forma presencial, que nos reunamos y estemos todos presentes, o como ahora, en una plataforma virtual, que podemos intercambiar y conversar a partir de esta tecnología. Ahora estamos en Facebook, pero tenemos otras plataformas donde también podemos generar reuniones de grupo vía online, o sea, no presencial. Entonces nos importa mucho poder valorar y compartir con ustedes la idea de grupo desde la que trabajamos en ecopsicología. Ustedes, bueno, saben que la ecopsicología tiene como el objetivo de poder generar conciencia en esta separación que tenemos con la naturaleza. Podemos chequear todos y poder constatar de que la historia de la humanidad en este tiempo, no en todas las culturas, sino en todos los países, sino en todos los grupos, tenemos una desconexión importante con la naturaleza. Y eso es la causa de nuestras propias enfermedades, de los problemas de la crisis ecológica actual, pero fundamentalmente de nuestras propias patologías, por llamarlo de alguna manera. Por eso la perspectiva de la ecopsicología lo que propone es generar conciencia de esta realidad. ¿Y de qué forma nosotros, desde la ecopsicología, nos proponemos generar conciencia? A través del trabajo grupal, de diferente manera, con diferentes metodologías, ya sea en una reunión, como les decía al principio, donde nos encontremos todos en un espacio de trabajo, o a través de una plataforma virtual. Siempre, cualquiera de estas dos modalidades, podemos generar procesos grupales independientemente de eso, de si es presencial o no es presencial. ¿Tá? Los grupos, todos los grupos, son una herramienta muy potente para sostener los procesos de cambio. Todos nosotros hemos tenido experiencia de trabajo con grupos. Si yo les pregunto a ustedes, bueno, desde la familia, de trabajo con grupos, de vida, experiencia de vivencia de grupos, no solo el trabajo. Todos venimos de una familia, más allá de la historia que tenga cada familia, de las características y de quiénes la conformen, venimos de una familia. Y la familia es un grupo. Una pareja es un grupo, ya 2 personas son un grupo. A partir de 2 personas, bueno, las que sean. Y todos tenemos una vivencia de grupo a partir de lo que es nuestro núcleo familiar. Y bueno, después podemos hacer muchas referencias a diferentes grupos. En el sistema educativo, la primaria, la secundaria, los que van a la universidad, grupos de trabajo, profesionales, de amigos, ¿no? Y más allá de las características y cuál sea el objetivo de cada grupo, y la historia de cada grupo, la cultura en la que se dé, el momento de la vida de nuestra, en los grupos suceden determinadas cosas, ¿no? Determinadas cosas que es lo que hacen que sea tan potente y tan importante el trabajo y los procesos de desarrollo y de crecimiento nuestro en grupo. Porque ¿qué pasa? En un grupo, ya sea en una familia o cualquiera de estas variantes u otras que ustedes imaginen, tenemos que escuchar a otros, admitir que hay otras formas de pensar, que hay otras formas de sentir, que hay cosas que podemos no compartir con ese otro que forma parte de nuestra familia o de nuestros amigos o de un proceso de formación, cualquiera sea, o de un trabajo. Es decir, que nosotros en los grupos aprendemos estas cosas, desaprendemos otras, porque incorporar la perspectiva de otro y lograr una transformación propia es desaprender y aprender. Entonces, por eso nosotros creemos que los grupos potencian el aprendizaje en todos los órdenes de la vida y estimula la comunicación, ¿no? Estimula la comunicación entre nosotros. Ahora, en ecopsicología nos proponemos el trabajo en grupo. Nos proponemos determinados, diferentes tiempos también, pero de trabajo en grupo, diferentes formas de trabajo en grupo. ¿Por qué? Porque es la forma de poder ir incorporando y compartiendo este proceso de acercarnos a nuestra propia naturaleza
y a esa conexión con la naturaleza exterior e interior. Es un proceso muy removedor, el proceso de formación de Eco-Tuner, o los procesos desde la perspectiva, valorados desde la perspectiva de la ecopsicología. Claro que es removedor, porque no estamos hablando o proponiéndonos otro emprendimiento un poco más distante de lo interno. No, estamos proponiéndonos una transformación interna, una transformación de nuestra perspectiva de la vida. Entonces, el contacto con la naturaleza, ya sea en una salida, en una inmersión en la naturaleza, o el contacto con nuestra propia naturaleza como seres humanos, es removedora. Y cuando estamos con otros, es más fácil, es más rico, y es la única manera que tenemos de aprender los seres humanos, en interacción con otros, ya sea con otras personas o con otros, o con la naturaleza misma, ¿no? Y el intercambiar fortalece, nos hace crecer, ¿no? Entonces, podemos pensar en alguna definición de grupo. En este ámbito, hablar de una definición es medio, en este ámbito, en este momento, en esta mini encuentro, no tenemos una pizarra, no tenemos un papelógrafo, como a mí me gusta trabajar, pero simplemente les voy a decir 3 o 4 conceptos que vamos a ir desarrollando y vamos a ir viendo en relación a la práctica misma de la ecopsicología, cómo lo vamos haciendo. Pero algunos conceptos en términos bien generales y después los retomamos. Un grupo es un conjunto restringido de personas. Un grupo no son 300 personas, ¿no? Ligadas por constantes de tiempo y espacio. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un tiempo determinado y un lugar para encontrarnos y para trabajar, articulados con la mutua representación interna. Después vamos a retomar esto, es decir, lo que cada uno conoce del otro y de la forma que lo va conociendo, que tenemos una tarea explícita y otra implícita, que es la finalidad del grupo, y interactuamos a través de la asunción y la adjudicación de roles. Esto parece una cosa muy teórica y muy distante, pero vamos a ir viendo que cada uno de nosotros tiene experiencia en esto que estamos diciendo, en esto que estamos tratando como de ponerle como un nombre, de formularlo conceptualmente, pero vamos a ir viendo cómo vivimos esto nosotros y por qué consideramos que es una herramienta importante desde la ecopsicología, ¿no? Cuando decimos que es un número determinado de personas, es importante. ¿Por qué? Porque si somos 300 no nos vamos a conocer en un proceso grupal. Sí nos conoceremos en otro proceso que no es el de la mutua representación interna. Es decir, yo no puedo tener internamente registrados y presente 300 personas, ¿no? Las familias son de pocas personas. Van pasando las generaciones, pero en el presente son determinadas personas. Y ahí vamos como registrando quiénes somos todos, ¿no? Es un grupo restringido, pequeño, ¿no? Y cuando digo ligados por variables de tiempo y espacio, es esto. Vivimos, si pensamos en la familia, vivimos en una casa, vivimos en determinado barrio, tenemos determinadas costumbres, y eso tiene que ver con el tiempo y el espacio. Si lo remitimos a la familia, pero si lo remitimos a los procesos de formación, o si lo remitimos a nuestros grupos de formación de Eco-Tuner, que es nuestro fuerte, nos encontramos una vez al mes, que es como trabajamos, es un ejemplo que pongo, ¿no? Que es como trabajamos en Uruguay. Nos podemos encontrar durante una semana entera, como trabajamos en Perú. Teníamos una semana de trabajo intenso, con una planificación y con determinadas tareas y objetivos por día, por tema, y durante toda la semana. Tenemos próximamente una inversión en la naturaleza, todas partes de una propuesta de formación que tienen sus objetivos, y está planificado, y eso enmarca el proceso grupal, enmarca lo que vamos a hacer.
es eso, es una constante de tiempo y espacio, eso lo acordamos, ya sabemos que en tal fecha vamos a hacer tal cosa, y esto nos va organizando como grupo para poder trabajar. Cuando hablamos de la articulación de la mutua representación interna, es cómo nos vamos conociendo. Todos ustedes pueden pensar en la experiencia de sus compañeros de trabajo, un grupo de trabajo que tienen el cometido de hacer tal o cual cosa. Nos vamos conociendo, sabemos cómo piensa, cómo siente, qué le gusta, qué no le gusta, ¿no? Entonces, vamos como construyendo una representación internamente de lo que es ese grupo, ¿no? Si un compañero falta o alguien no viene a nuestro grupo de proceso de formación, hay algo que falta, no solo falta la persona, falta lo que la persona aporta, la sensibilidad que tiene, y esto tiene que ver con la mutua representación interna, sabemos quiénes son nosotros. Y eso lo podemos hacer en un proceso grupal, no en un grupo muy grande o en algo que puntualmente hagamos. Por ejemplo, nos hacemos un viaje, tenemos una excursión y la pasamos muy bien y conocemos muchas personas, pero eso no es un proceso grupal. Eso es un grupo de personas que hacemos un viaje. No se da un proceso, no construimos algo en función de un objetivo. Es muy valioso, es muy importante, y si con ese grupo que hacemos un viaje nos proponemos algo, ahí empieza un proceso, en donde vamos a ir viendo todas estas cosas. Estoy sintiendo la campanita, no sé si es preguntas o qué, pero yo sigo. Otra de las características de un grupo, de un proceso grupal, tiene que ver con la tarea. La tarea es lo que nos convoca. No nos reunimos para cualquier cosa, nos reunimos para tal cosa. En este caso, por ejemplo, nos estamos reuniendo para hablar sobre la ecopsicología aplicada a los grupos. Ese es el objetivo de esta pequeña conferencia. Y no diríamos, no estamos hablando de un proceso, pero sí lo digo como ejemplo para poder identificar un objetivo, ¿no? Las tareas que nos proponemos en los grupos son explícitas e implícitas. ¿Qué es una tarea explícita? Es el objetivo del grupo, lo que nos convoca, lo que nos une, lo que nos proponemos en conjunto. Y la implícita, lo que no se dice, o lo que no estamos diciendo todo el tiempo, es la construcción de vínculos. Es muy importante esto. Si estamos hablando desde la perspectiva de la ecopsicología, los vínculos que establecemos con nuestros compañeros, la forma de interacción que nos damos, es fundamental para sostener todo proceso de cambio. Cuando hablo de procesos de cambio, estoy hablando de este proceso de reconciliarnos con la naturaleza. Que alguien me diga y comparta conmigo qué le pasa, o qué mueve, o qué pasa cuando caminamos por el pasto descalzos, o cuando nos encontramos con nuestros propios sentimientos y valoraciones, es fundamental. Es importante para poder comprender también lo que me pasa a mí y lo que nos pasa a todos, ¿no? Esto tiene que ver con lo implícito de un grupo, ¿no? ¿Cómo interactuamos en los grupos? ¿Cómo interactúan ustedes en los espacios de trabajo? ¿Cómo se da? En esto de que muchas veces hablamos de la asunción y adjudicación de roles. Los roles, muchas veces hablamos de los roles. ¿Qué son los roles? ¿Es posible que yo defina mi rol en un grupo antes de entrar? ¿Que yo diga, yo quiero tener el rol de tal cosa? No sé si es posible. Porque cada grupo se da su dinámica en función de los integrantes. Entonces, de antemano, yo no voy a poder definir. Sí voy a conocer mi forma de ser o mi temperamento, pero la dinámica y lo que va a suceder en el grupo se define o se conforma o se plasma cuando estamos todos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un grupo donde hay una persona que tiene el hábito de llegar y para el cortecito de los grupos siempre prepara el café,
Bueno, yo digo café porque estamos con frío acá, pero la limonada, prepara el agua fresca, o bueno, la que lleva regalos para todo el mundo, o algún detallecito. Y el grupo puede empezar a funcionar y creer y sentir que esa persona siempre va a hacer eso. O pedirle y asignarle a esta persona que haga esto. Y puede suceder que la persona diga, bueno, no, yo hoy no preparo café, o quiero que lo prepare otro, prefiero hacer otra cosa. Eso genera un movimiento y un cambio. Quiere decir que le he puesto este ejemplo para poder ver lo que es la asunción de roles y la adjudicación. Yo puedo pretender que alguien haga algo siempre de determinada manera, y la persona puede asumir que sí, lo hace siempre, o puede que no. En un grupo pasa lo mismo en un proceso. Hay personas que no les gusta o no se sienten bien si siempre son considerados de tal o cual manera, o nunca pueden hablar, o hablan todo el tiempo otro y yo tengo que escuchar. Es decir, hay toda una cuestión de roles y de dinámica de funcionamiento que se da en función de cada uno, y que el grupo propone y nosotros, o los participantes, van asumiendo o no asumiendo determinadas, ¿no? Perdón, voy a comerme un caramelito porque estoy con un poco de tos. Los grupos tienen reglas también. Estoy tratando de hacer medio rápido para que nos dé el tiempo. Los grupos tienen reglas y es importante reconocer las reglas que tenemos. Cada grupo va definiendo las reglas. ¿Qué días se encuentran? ¿En qué plataforma? ¿Qué horario? ¿Quiénes son los integrantes? Los integrantes de un grupo sabemos quiénes son. Y pueden venir otras personas a las reuniones del grupo. Podemos tener invitados a una reunión de grupo. Pero el grupo como tal no son los invitados circunstanciales. El grupo sabe quiénes son. Y que venga alguien, o que invitemos a alguien, o que alguien no venga, bueno, tiene su implicancia en la dinámica, pero todos sabemos quiénes somos parte del grupo. Y hay dos cosas fundamentales en un grupo, que es la confidencialidad y la restitución. ¿Qué es la confidencialidad? Que lo que sucede en el grupo queda en el grupo, que lo que hablamos en ese espacio de libertad que creamos queda en el grupo y tiene que ver con el sentido que el grupo le da. Yo no puedo ponerme a conversar cosas del grupo fuera del grupo, del espacio de encuentro, o con personas que no son del grupo, porque no tiene sentido, no tiene significado para otras personas. Y el tema de la restitución es que si suceden conversaciones o hechos o cuestiones que impliquen al grupo y no está todo el grupo, o sea, por fuera del grupo, lo que suceda tiene que ser traído. Hay una comunicación, gracias. Hola, ¿qué sería lo más valioso que aporta la ecopsicología? Que aporta la ecopsicología al trabajo con grupos. La ecopsicología al trabajo con grupos tiene que ver con el objetivo que tiene cada grupo, con el objetivo que el grupo se propone. La ecopsicología lo que nos aporta es una perspectiva para considerar la interacción con los demás. ¿Ah? La ecopsicología es una perspectiva y tiene el objetivo justamente de poder, como decía al principio, reconciliarnos. La ecopsicología lo que nos aporta es un montón de variables más que no consideramos cuando estamos trabajando en grupos, cuando hacemos propuestas de trabajo, cuando elaboramos proyectos. Eso, creo que el grupo es una herramienta para la ecopsicología. Quizás si lo podemos formular así, queda más claro. Porque es una herramienta muy potente. El grupo potencia la interacción, potencia el intercambio, potencia espacios de contención que nos permita transitar en común ese proceso de reconciliación. Nos aporta el conocimiento, la vía de conocimiento de nuestra propia naturaleza interior. Esta es la interacción y lo dialéctico entre la ecopsicología y el trabajo en grupos. ¿Eh? De alguna forma es esto, ¿no? Yo les estaba hablando para retomar un poquito, nos quedan unos minutos, el tema de la confidencialidad
pensando en la ecopsicología y esta pregunta que aparece acá, si nosotros estamos en procesos muy profundos de transformación, si no hay confidencialidad, no nos animamos a conversar y a plantear nuestras formas y nuestra sensibilidad, ¿no? Entonces es muy importante poder ser respetuosos con lo que escuchamos y con lo que sucede en un grupo, ¿no? Es importante respetar el ámbito de los procesos de cambio. Y cuando digo así, el ámbito no es el lugar, es lo que sucede cuando estamos todos juntos, ¿no? Voy a dejar algunas cosas afuera, ¿no? En un grupo tenemos diferentes roles, ya sabemos, el portavoz, el líder, el que discute todo, el que propone, que es el líder, estos roles de las personas que hacen como el mantenimiento, que siempre están con el mate pronto, con el cafecito preparado, que siempre están llamando al que falta. Tenemos diferentes roles, ¿no? Y también tenemos personas que participan en los grupos que lo único que tienen son intereses personales, que no se incluye, que está todo el proceso, pero que no aporta, que no genera intercambio, sino que tiene su propio interés. Bueno, en los grupos tenemos de todo. Lo importante, y acá va esto del aporte de la ecopsicología. ¿A qué te referís con naturaleza interior? ¿A qué te referís con naturaleza interior? A nuestra propia naturaleza me refiero. No sé, Alejandra, si es eso lo que, si estamos hablando de la representación interna o interior, o la naturaleza interior. En nuestra naturaleza como seres humanos, que tiene que ver con nuestros sentimientos, nuestras formas de percibir, es la condición humana. A eso me estoy refiriendo cuando hablo de naturaleza interior. Me gustaría saber, vinculada, si querés como especificar un poquito más la pregunta. Lo importante en esto de los grupos es la comunicación. Cuando hablamos de la mutua representación interna, tiene que ver con esto, Alejandra. No sé si es por ahí que viene la pregunta u otra, ¿no? U otros aspectos. Cuando hablamos de la comunicación, en realidad la comunicación es el vehículo del aprendizaje. Si nosotros estamos en un proceso de aprendizaje de la ecopsicología y estamos en un proceso de construcción de vínculos, la comunicación, el poder escuchar, el poder admitir diferencias, que todos puedan hablar, que el silencioso no esté todo el tiempo silencioso, que las personas puedan manifestarse desde sus características. Estas son cosas muy importantes en la comunicación. Es importante planificar, es importante darnos cuenta, es decir, valorar el tema de la pertenencia a los grupos, si tener la camiseta puesta, si hay cooperación, si vamos, es decir, todos estos son elementos que nos hacen ver si hay comunicación. Una de las cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, que me importa poner como ejemplo, pensando en esta pregunta, a ver, hola Miriam, que pregunta Alejandra, por ejemplo, que, perdón, lo que nos pasa cuando estamos en contacto con la naturaleza. Hay algo de lo transformador y de lo que nos provoca y lo que nos genera, que nos permite reconocer en nosotros la naturaleza. A ver si voy por ahí, Alejandra. Cuando hacemos el trabajo de ecopsicología, partimos de lo que nos genera, de lo que nos aporta el contacto con la naturaleza para poder contactarnos con nosotros mismos.
ese proceso, cada quien lo hace en función de cómo ha sido su vida, su experiencia, sus contactos, su vida familiar, sus contactos afectivos. Ese proceso se da en cada uno y en el grupo entero. Cuando empezamos a compartir e intercambiar y a poder entender qué es lo que nos mueve de contacto con la naturaleza, esto es lo que nosotros le llamamos tejer. Vamos tejiendo y vamos conectando aquellas cosas que aprendimos y que experimentamos con lo nuevo que nos genera el contacto con otros y la interacción hoy, desde otra perspectiva. Cuando podemos ir articulando lo que nos sucede en contacto con la naturaleza y lo que vamos comprendiendo de nuestra distancia y nuestra brecha. Todo eso tiene que ver con un proceso de articulación, de costurita, de tejido, en donde se van fortaleciendo los vínculos y podemos sostener colectivamente los procesos de cambio. Es esto, no sé si quieren hacer alguna pregunta más, pero en definitiva, cuando hablamos de la ecopsicología aplicada a los grupos, y yo le doy la vuelta, lo pongo como en circulación, el aporte de los grupos a la ecopsicología, es fundamentalmente el tejido entre todos, de lo viejo con lo nuevo, de lo nuevo potenciando nuestras experiencias. Y cuando digo lo viejo, quiero decir las experiencias vividas, los aprendizajes que tuvimos, con lo que nos sucede con otros ahora. Es esto es el tejido y trabajar en grupo potenciando estas propuestas de cambio y estos procesos de cambio que tienen que ver con tomar conciencia de cuán lejos muchas veces seguimos viviendo de la naturaleza y de nuestra propia naturaleza como seres humanos. No sé si por acá puede servir esta forma de pensar como un aporte para los procesos grupales que se dan en el marco de la formación en Decotuner y también y fundamentalmente en esta perspectiva de la ecopsicología. Así que bueno, estoy acá terminando en el tiempo que nos habíamos marcado. Estoy leyendo el saludito de Miriam, de Colombia, y estoy acá disponible por si viene alguna otra pregunta. Si no, espero haber sido un aporte y que en otro momento podamos como profundizar un poquito más, ¿no? Y que cada uno fundamentalmente pueda pensar esto en función de las experiencias que tiene y también de lo que se propone hacer desde su proyección como ecotuner o simplemente desde sus diferentes inserciones, ¿no? En cómo valorar la potencia que tiene un grupo. Rodrigo, Ana Luisa, ¿la ecopsicología puede ayudar a mejorar nuestra relación con los diversos grupos donde uno interactúa? Ya sea en el plano familiar, el trabajo, etc. Claro, Rodrigo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es muy distinto que nosotros nos estemos relacionando con los otros, la familia o el trabajo, o el estudio, que nos estemos relacionando desde un posicionamiento muy distante de nuestra propia naturaleza. Cuando digo así, lo digo, bueno, muy distante de una consideración del mundo como los ecopsicólogos lo pensamos. Entonces, la ecopsicología en este proceso de encontrarnos con nuestra propia naturaleza nos permite, bueno, relacionarnos distintos, por supuesto que sí. Hay una distancia que se acorta, hay un proceso que se genera bien distinto. Probablemente, te pongo un ejemplo. Yo estuve trabajando con ustedes el año pasado,
hace unos meses, muy pocos meses. Se dio todo un proceso en esa semana y en estas veces que nos hemos encontrado online. Si nosotros nos encontramos, o ustedes, o yo me encuentro con ustedes dentro de 15 días, vamos hasta el parque o nos tomamos un cafecito a ir al centro, tenemos una forma y una posibilidad de relacionarnos bien distinta a que si ni siquiera hubiéramos transitado por el proceso de la ecopsicología. Porque estamos relacionándonos desde un lugar distinto. Creo que por ahí hay algo que puede responderte. Se unió Janet, hola Ana Luisa, Alejandra, recuerda invitar al encuentro. Alejandra, es cierto, ya se me pasaba. Lo tuve presente al principio y se me pasaba. Lo que no le puedo decir es la fecha exacta, pero tenemos próximamente un retiro, que es parte del proceso de formación, de inmersión en la naturaleza. ¿Ah? Todos los detalles del retiro, la forma de llegar, el lugar, en Tarapoto, lo pueden encontrar en el Centro Peruano de Psicología Integral. Agosto está previsto, Tarapoto, disculpen, qué vergüenza, Tarapoto, en la selva amazónica del Perú. Es un retiro en el que van a participar las personas que se están formando en el centro como ecotuner, y van a participar otras personas que van a participar de esa experiencia. Y esto es un lindo ejemplo de lo que es el grupo y quienes integran el grupo y quienes no. Quienes integran el grupo de formación, quienes están en un proceso, esa experiencia va a ser fundamental. Va a ser un contacto profundo, muy íntimo con la naturaleza, muy removedor, que nos va a permitir establecer vínculos de una forma distinta, reconocernos como parte, reconocernos como naturaleza, de una forma distinta con nuestros compañeros. Y las personas que van invitadas también van a sentir y van a vivir una experiencia muy intensa y muy profunda, pero va a tener características distintas. A ver, a los efectos de la transformación propia es muy importante para todos, quienes están en el proceso y quienes no. Pero de alguna forma, quienes están en el proceso de formación se van conociendo, se conocen, y hay un camino andado, hay un tejido hecho, que con solo mirarse o conversar se ven en un proceso común de transformación. Y está muy bueno porque las personas que se suman traen una mirada distinta, un punto de partida distinto en el contacto, en el encuentro con la naturaleza, que también va a mostrar. Pero bueno, son procesos diferentes y está muy bueno poder, bueno, eso, vivirlos, intercambiar, enriquecerse y poder comunicarlo fundamentalmente. Así que bueno, la invitación a sumarse al encuentro en Tarapoto es fundamental, está muy lindo, se comunica con el Centro Peruano, que acá en la página están todos los datos, y se pueden sumar a esta inmersión en Tarapoto y también a los próximos grupos que se están armando en el Centro Peruano para iniciar otra vez el proceso de formación. Así que esto es una planificación a largo plazo y las puertas están abiertas del centro para armar otros grupos. ¿Tá? Les mando un beso a todos los que están conectados ahora, a los que después van a escuchar el intercambio, y bueno, a las órdenes, en cualquier momento nos volvemos a encontrar. Un beso grande a todos, hasta luego. Vamos a ver cómo se apaga esto.